Eh, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de Sistema General de Presupuesto Público, ¿no? Vamos a hablar primero un poco en la generalidad, lo que nos establecen las normas legales, y vamos a estar viendo también algunos videos de cómo ver las consultas ya a un plano local, que es bueno, el público objetivo de estas charlas que se han preparado. Eh, Empezaremos primero por la ley marco, la principal ley, la Ley General de Presupuesto Público, la Ley 28411, teniendo en cuenta también las dos normas con las que aprueban el presupuesto público del presente año, del año 2020, ¿no? Hay que tener en claro que siempre estas normativas se aprueban un año anterior para poder ejecutar las normas en el presente año fiscal sin ningún inconveniente, ¿no? Estas normas del presupuesto normalmente se aprueban mediante una ley. Sin embargo, este año tenemos la peculiaridad que se ha aprobado mediante decretos de urgencia, ¿no? Como es conocido por todos nosotros, hasta inicios de este año, pues hemos estado sin el Congreso. Se había cerrado el Congreso, ¿no? Por una orden del presidente de la República. Y bueno, el año pasado, cuando se tuvo que aprobar o se estaba tratando el tema presupuestal, no teníamos un Congreso funcionando y por lo tanto se aprobaron estas normas mediante un decreto de urgencia, ¿no? El decreto de urgencia, el 014 del año 2019, mediante este decreto se aprueba el presupuesto público para el año fiscal 2020 y el decreto de urgencia, el 15015, con el cual se aprueba pues el decreto de urgencia para el equilibrio financiero del presupuesto del sector público del año fiscal, ¿no? Es importante también tener en cuenta esta norma de equilibrio financiero, pues de no tomarlo en cuenta, empezaríamos a gastar en una mayor cantidad de los ingresos que tiene el país y eso pues llevaría a un mal manejo de la economía, generando inflación, generando todo, toda una serie de efectos económicos en el país que haría pues que tengamos un país sin rumbo como ya lo hemos tenido ya en años anteriores, ¿no? En la ley 28411, la ley general de presupuesto público, norma todos los principios, los procesos, los procedimientos que van a regular todo el sistema nacional de presupuesto público en todo el país a todo nivel, ¿no? Sabemos que hay órganos que son denominados órganos de gobierno nacional, órganos de gobierno regional y local, ¿no? Eh, Gobiernos nacionales, por ejemplo, estamos hablando de ministerios, ¿no? Gobiernos regional eh, gobierno regional está en el ámbito de gobierno regional y en locales entran todo lo que son municipalidades, tanto sean estas distritales como provinciales. Es importante ver de que, si bien es cierto, cada entidad tiene un área de presupuesto, de planificación y presupuesto, eso no implica que el titular de la entidad no tenga ninguna responsabilidad sobre el presupuesto de la institución que dirige, ¿no? La norma, la ley 28411, señala claramente que el titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva, ¿no? Y en materia presupuestal es responsable también. Y de manera solidaria, el Consejo Regional, cuando hablamos de gobiernos regionales, o el Consejo Municipal, cuando hablamos de municipalidades, ¿no? Y cuando hablamos de alguna otra entidad, si tiene directorio o un organismo colegiado, también son responsables en forma solidaria, ¿no? Por eso que cuando hablamos de municipalidades, para aprobar el presupuesto institucional de apertura, es necesario que ésta sea aprobado mediante una sesión de Consejo Municipal donde se reúne pues, no so, el titular de la entidad, el alcalde con sus regidores
y hacen y aprueban el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Y eso está establecido por ley también, ¿no? Entonces, el titular de la entidad, si bien es cierto, cuenta con un funcionario, un personal técnico que maneja y conoce todo el manejo presupuestal. Sin embargo, eso no implica de que el titular de la entidad también tenga responsabilidad en el manejo del mismo, ¿no? Eh, el presupuesto es un instrumento de gestión del Estado, ¿no? Si bien es cierto, todas las entidades cuentan con un plan estratégico, un plan operativo, sin embargo, estas no serían viables, no serían absolutamente viables si es que no se cuenta con un presupuesto adecuado, idóneo para poder ejecutar las actividades necesarias con el objetivo de cumplir las metas del plan operativo y los objetivos del plan estratégico, ¿no? Entonces, el presupuesto es un recurso o es un instrumento de mucha ayuda, ¿no? Dentro de todas las entidades del Estado. Sin este presupuesto no podríamos tangibilizar todas las cosas que deseamos hacer en la organización. ¿Correcto? Ahora, los fondos se deben orientar de una manera eficiente y con atención a las prioridades de desarrollo del país, ¿no? Mm, debemos de ejecutar presupuesto en una entidad para poder satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos, ¿no? Y estas necesidades deben de tener una prioridad, ¿no? Eh, siempre yo menciono de que entre hacer el saneamiento básico, por ejemplo, de una comunidad, o hacer una canchita de fulbito o un área deportiva, eh, ¿cuál es de prioridad? Probablemente para los jóvenes pues sea prioridad tener su canchita de fulbito, un área donde poder recrearse. Sin embargo, cuando hablamos de un tema de desarrollo de comunidad, de desarrollo de distrito, del desarrollo de una ciudad, indudablemente que la prioridad va a ser contar con un saneamiento básico, ¿no? Tener agua, desagüe, va a hacer de que todas las personas beneficiarias de esta obra mejoren la calidad de vida, ¿no? Entonces, debemos priorizar, tenemos un presupuesto para ejecutar obras, eso no implica de que podamos gastar el dinero a gusto y antojo de una persona o de un grupo de personas, sino que debe estar orientado a empezar a satisfacer necesidades en orden de prioridad, buscando mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, ¿no? Cuando hablamos de fondos, tenemos una clasificación económica, ¿no? Primero tenemos los ingresos corrientes, que son ingresos que provienen de tributos, de alguna venta de algunos bienes, de algunas prestaciones de servicios que puede brindar la entidad, o rentas de propiedad, si es que tiene alguna propiedad y ésta se alquila a terceras personas, los ingresos que ingresan o los ingresos que se tiene por el alquiler de estas propiedades se denominan ingresos corrientes, ¿no? Multas, sanciones y algunos otros ingresos corrientes, ¿no? Multas sean de carácter tributario, de carácter administrativo, ¿no? Tributario cuando de repente multa por no pagar alguna obligación que tiene algún contribuyente, administrativo cuando no cumplimos alguna norma, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de vehículos, cuando infringen las reglas de tránsito, ¿no? Hablamos de multas administrativas, ¿no? Cuando hablamos de ingresos de capital, son por ventas de activos, ¿no? Activos fijos, como se conoce contablemente, ¿no? Y cuando hablamos de activos fijos, estamos hablando de venta de algún inmueble, de algún terreno, de alguna maquinaria que realice, ¿no? Si es que, y bueno, estamos hablando a nivel de Estado, ¿no? No a nivel solamente de una entidad,
también se establece como un ingreso de capital las amortizaciones que recibe el Estado por préstamos que haya realizado, ¿no? O también por venta de acciones del Estado, ¿no? Que tienen algunas empresas. Cuando hablamos de transferencias, estamos hablando de recursos que ingresan al Estado sin ninguna contraprestación y no son reembolsables. Vale decir, ingresa dinero al Estado y eso no significa que el Estado va a devolver en un futuro el dinero a la persona que se lo entregó. Estamos hablando de una transferencia, no de un préstamo, ¿no es cierto? Que sí sería el financiamiento, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento, ingresos de dinero que vienen por un financiamiento, estamos hablando de todos los recursos que provienen por una operación fiscal de crédito, puede ser interno o externo, ¿no? O como los saldos de balance de los años anteriores, ¿no? Ahora que estamos con este tema del coronavirus, es sabido de que el Estado peruano pues ha emitido bonos y esto implica un financiamiento del Estado por esta forma, ¿no? Aparte de la estructura de fondos, también se habla de clasificaciones por fuentes de financiamiento, ¿no? Que agrupan todos los fondos públicos que financia el presupuesto del sector público, ¿no? Si bien es cierto, siempre se habla de presupuesto, de la ejecución del presupuesto, ¿no? Sin embargo, pues cuando hablamos de ejecución de presupuesto, estamos hablando de cómo gastamos el dinero. Esta parte que hemos estado viendo, lo que nos habla es de dónde proviene el dinero. Yo gasto dinero, sí, pero ¿de dónde viene? De algún lado debe venir. No es solamente gastarlo, sino para yo gastar el dinero, primero debo haberlo tenido, ¿no? Y lo que hemos estado viendo son las formas por las que el Estado recauda dinero para posteriormente después gastarlo. Y si hablamos de la ley del equilibrio de presupuesto, eso significa de que yo no puedo gastar más dinero de lo que recibo, ¿no? Si al Estado ingresa, digamos, 100 millones de soles, no puede gastar 200 millones, porque habría una diferencia de 100 millones y de dónde saldría este dinero, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un mal manejo de la economía. Entonces, esta ley de equilibrio financiero es muy importante para el buen manejo de los recursos del Estado, ¿no? Ahora sí hablamos de un gasto público. Y cuando hablamos de gasto público, decimos que es el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital o de servicio de la deuda, realizan todas las entidades del Estado con cargo a qué? A estos créditos presupuestarios que han sido aprobados y se han enviado a cada entidad, ¿no? Cuando hablamos de la aprobación del presupuesto público del Estado, estamos hablando pues de la suma, el conjunto, la suma de todos los presupuestos de todas las entidades, ¿no? Entonces, cuando generamos una erogación, un gasto en el Estado, es a cuenta de justamente este presupuesto que se ha remitido a cada entidad, ¿no? Ahora, la estructura de los gastos, así como los ingresos tienen también su estructura, los gastos lo tienen, ¿no? Y la estructura de estos gastos son por clasificación institucional, económica, funcional programática y geográfica, ¿no? Y también los créditos se agrupan por gastos corrientes, gasto de capital y servicio de la deuda, ¿no? Y obviamente estos se separan por un tema de categoría de gastos, por grupo genérico de gastos, que es uno de las que más se conoce, la modalidad de aplicación y la específica del gasto, ¿no? Que se realiza. Eh, en lo que respecta del año 2020, les estoy mostrando en este cuadro el presupuesto del presente año, ¿no? Cuando hablamos del PIA, hablamos del presupuesto institucional de apertura, es el presupuesto con el cual se inicia en el año y aún en el gobierno nacional, dentro de todo el presupuesto tenía el 62, perdón, estamos hablando de presupuesto ya en un porcentaje de PIB, ¿no? Que es el presupuesto institucional modificado, ¿no? Si observamos, en el gobierno nacional tiene un PIA de 124 mil millones de soles, su PYME es 121 mil millones de soles, tiene una menor cantidad, o sea, tiene menos presupuesto.
y esto debe obedecer a que ha sido transferido dinero tanto a los gobiernos regionales como locales, ¿no? Porque vemos que el gobierno regional, que tenía 31.000 millones en su PIA, en el PIM tiene 37.000 millones, y el gobierno local, que tenía 20.000 millones, ahora tiene 35.000 millones, ¿no? O sea, ha habido una disminución a nivel de gobierno nacional, sin embargo, ha habido un incremento en el gobierno regionales y en los gobiernos locales, ¿no? Si hablamos a nivel global, el presupuesto a nivel global, con el presupuesto institucional modificado, decimos de que el 62,36% del presupuesto del Estado está asignado a los gobiernos nacionales. El 19,34% de todo el presupuesto del Estado está asignado a los gobiernos regionales y el 18,30% del presupuesto institucional modificado está asignado a los gobiernos locales, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que pues, a nivel de gobiernos locales tenemos la mayor cantidad de instituciones, ¿no? Tenemos en todo el país municipalidades provinciales y municipalidades distritales, y eso hace de que en el reparto de este presupuesto el presupuesto termine atomizado, ¿no? Y probablemente y es lo que sucede en realidad, ¿no? Que los presupuestos que manejan las municipalidades distritales no son lo suficientes como para poder satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, ¿no? Y es por ello de que los gobiernos locales no pueden financiar todas las obras que necesita su distrito, ¿no? Por eso que acuden pues a los gobiernos regionales o a los gobiernos nacionales, a los ministerios, para gestionar presupuesto y puedan ejecutar las obras en el distrito, ¿no? Y eso obedece a que si bien es cierto, en el gobierno local existe la mayor cantidad de entidades, como se dan cuenta en este cuadro, a nivel nacional tiene el menor porcentaje en el reparto del presupuesto, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un videito sobre el presupuesto del año 2020, más o menos cómo se ha distribuido. Bien, continuando con el tema de presupuesto, lo que vamos a ver ahora es la exclusividad de los créditos presupuestarios, donde dice pues que el crédito presupuestado se destina exclusivamente a la finalidad para la que ha sido autorizado, ¿no? Vale decir, si yo como municipalidad distrital gestiono un presupuesto al Ministerio de Vivienda para hacer obras de saneamiento básico, el dinero lo debo y lo tengo que usar exclusivamente para el fin que se me ha entregado ese presupuesto. ¿Qué pasa si es que ese dinero yo lo utilizo en otras cosas? Como esos dineros vienen aprobados con un decreto supremo, si yo les doy un fin distinto, estoy cometiendo pues un tema de malversación de fondos, ¿no? Que es un tema pues sancionado, ¿no? Entonces, si me entregan o el dinero, el Estado destina el dinero para cierta actividad, debe ser utilizado exclusivamente para ese fin.
Cuando hablamos de limitaciones de los créditos presupuestarios, correcto, estamos hablando de que pues no debemos gastar más de lo que estamos autorizados, ¿no? Nos dicen que el crédito presupuestario tiene un carácter limitativo, que no se puede comprometer ni devengar gastos por montos superiores a los créditos presupuestarios. Esto es algo que sucedía muchísimos años atrás en el Estado, por eso que el sector privado pues no quería trabajar con el Estado porque era un mal pagador, ¿no? Tenías un presupuesto de 1 millón y te comprometías por 2 millones y después no había de dónde pagar. Entonces ahora por norma uno debe de comprometer un gasto si es que cuentas con el presupuesto. En caso suceda esto, en caso que se comprometa un gasto sin contar con el presupuesto necesario para cumplir con esa obligación, la norma te establece que esto es nulo de pleno derecho. O sea, ese acto administrativo es nulo, ¿correcto? Simplemente porque no se cuenta con el presupuesto para poder afrontar esa obligación, ¿no? Sabemos pues que dentro de las fases que se ejecutan en el CIAF pues está compromiso, que es la primera fase, de ahí se devenga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que no se pueden comprometer ni devengar estos gastos, estamos hablando de esas fases. Lo que estamos viendo ahora, ¿no? En la ejecución del gasto público, que son compromiso, devengado, el girado y el pagado, ¿no? El compromiso en esta fase es el acto mediante el cual se acuerda luego del cumplimiento de los trámites legales establecidos la realización de gastos que se han aprobado con anterioridad, ¿no? Con un importe determinado, ¿no? Si hablamos de montos grandes, el Estado pues establece la ley de contrataciones y se debe de cumplir con eso, ¿no? Ahora los sistemas del Estado se comunican entre ellos, están entrelazados y, por ejemplo, si me dan un cheque que no esté con la fase de girado aprobado, difícilmente lo pueda cobrar en el banco, ¿no? Entonces, mm, cuando hablamos de vengado, estamos hablando de un acto mediante el cual ya se le reconoce la obligación de pago a un proveedor, ¿no? Obviamente para devengar un gasto debe haber sido comprometido previamente, ¿no? Una vez que se devenga el pago, se gira y finalmente se hace el pago, ¿no? Y en el pago es el acto mediante el cual se extingue de forma parcial o total el monto de obligación que tiene la entidad con un proveedor o con una tercera persona, ¿no? Se dice, se extingue en forma parcial cuando digamos, se hace pagos previos, ¿no? Digamos, yo tengo un contrato con una entidad del Estado, voy a brindarles un servicio y de repente en el contrato dice el 20% al primer mes, el 40% al segundo mes y la cancelación al último mes. Entonces, estos pagos previos que se van haciendo, pagos que deben figurar dentro de los contratos, estamos hablando de pagos parciales, ¿no? Por eso que en esta fase se habla de que son actos mediante el cual se extingue en forma parcial y en forma total cuando se cancela el monto de la obligación al proveedor, ¿no? Cuando hablamos de modificaciones presupuestales, eh, estamos hablando de que estas pueden ser las modificaciones a nivel institucional y también pueden ser modificaciones a nivel funcional programático, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, vamos a ver. Cuando estamos hablando de modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, estamos hablando de créditos suplementarios y de transferencias de partidas que son aprobadas por ley, por decretos supremos también, ¿no? Cuando hablamos de créditos suplementarios, estamos hablando de que la entidad está recibiendo dinero, por lo tanto hay un incremento
en los presupuestos de la entidad, ¿no? Incrementos en los créditos presupuestarios que han sido autorizados, proveniente de mayores recursos que los montos establecidos en la ley de presupuesto, ¿no? Y cuando hablamos de transferencias de partidas, constituyen traslados de créditos presupuestales que se hacen entre pliegos, que se hacen entre entidades, ¿no? Para el caso de gobiernos regionales, estos créditos suplementarios deben ser aprobados por el Consejo Regional, y cuando hablamos de gobiernos locales, estos créditos deben ser aprobados mediante una sesión del Consejo Municipal. Para esto pues se deben hacer habilitaciones y anulaciones, ya que es un tema más técnico que lo ve el área de planificación, el área de presupuesto, ¿no? Cuando hablamos de anulaciones, estamos diciendo que estamos suprimiendo en forma total o parcial créditos, ¿no? Sobre actividades o proyectos que se tiene dentro de la entidad. Y cuando hablamos de habilitaciones es lo inverso, ¿no? Hay un incremento en los créditos presupuestarios de las actividades o proyectos que están a cargo de la entidad, ¿no? Entonces, cuando la entidad recibe estos créditos y lo aprueban mediante sesión de Consejo Municipal, se debe emitir una resolución, un acto resolutivo, donde el titular de la entidad aprueba esta modificación presupuestaria, ¿no? Y obviamente debe de existir un informe técnico de la oficina de presupuesto o de aquella oficina que haga sus veces, ¿no? Si en alguna entidad no existe la oficina de ese presupuesto, debe haber alguna unidad orgánica que realice esas labores. Entonces esa área va a ser el informe técnico para que se emita la resolución de aprobación de esta modificación presupuestal. Correcto. Bien, ahora vamos a revisar un videíto donde vamos a ver más o menos cómo podemos consultar el presupuesto de la entidad, de una entidad. En el ejemplo está con una entidad y ustedes pueden aplicarla a la entidad que deseen consultar a través de la consulta amigable para ver cómo se está ejecutando el presupuesto, los avances de ejecución de la entidad, ¿no? Que deseemos consultar. Bien, ahora vamos a proceder a ver cómo hacer un seguimiento de la ejecución presupuestal a través de la consulta amigable de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Dentro de Google nosotros colocamos las palabras consulta amigable MEF y le damos Enter. Y nos va a dar este link donde ingresamos y nos va a dar una relación de las consultas que queremos hacer de los gastos públicos dependiendo de la actualización, ¿no? Si queremos tener las últimas ejecuciones presupuestales, lo mejor es ingresar a la actualización diaria, ¿no? En este momento nos va a dar esto en la pantalla, hacemos clic en total y vamos a ir a nivel de gobierno, ¿no? Y nos va a dar un consolidado, ¿no? Si vemos todo esto es el presupuesto del erario público, ¿no? Dividido en gobierno nacional, gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Como esta es una charla dirigida hacia gobiernos locales, vamos a ingresar al gobiernos locales, vamos a dar clic aquí y acá donde dice quién gasta, damos clic también. Nos va a decir si es municipalidades o mancomunidades. Nosotros vamos a buscar una municipalidad, ¿no? Y hacemos clic donde dice departamento. Poco a poco vamos a ir ingresando a la institución donde queremos hacer la consulta, ¿no? Entonces, estamos en Apurímac, hacemos clic en Apurímac y vamos a provincias. Y por provincias nos va a dar las 7 provincias de Apurímac. Como estamos en Andahuaylas, queremos ingresar a una municipalidad de la provincia de Andahuaylas,
hacemos clic en Andahuaylas, clic en municipalidad y nos va a dar todas las municipalidades distritales de Andahuaylas y también está incluido la municipalidad provincial de Andahuaylas. A ver, si vamos a manera de ejemplo, solamente, por ejemplo, ingresamos a la municipalidad de Pampachiri, hacemos clic en Pampachiri y ahora queremos ver, acá podemos ver el presupuesto, ¿no?, de la municipalidad distrital de Pampachiri, donde tuvo un presupuesto inicial de apertura de 1.980.980 soles. Ha tenido incremento del presupuesto y su presupuesto institucional modificado es 2.787.782 soles. Ha tenido un crecimiento de casi 1.000.000 en el presupuesto en este año, ¿no? Y estos son datos de la certificación, el monto que se ha certificado del presupuesto, su compromiso anual, ¿no?, el compromiso que he hecho hasta la fecha, la fase de devengado, que es el mismo monto, 501.270 soles, y el girado está en 492.628. El avance del presupuesto está en un 18%, ¿no? Si queremos indagar un poco más en el distrito, podemos poner categoría presupuestal y nos van a dar los programas, ¿no?, las categorías presupuestales, ¿no?, que cómo está distribuido su presupuesto, ¿no? Si queremos hacer otra consulta, otro tipo de consulta, entonces vamos nuevamente a la municipalidad distrital de Pampachiri y podemos ver, digamos, por genérica de gasto. Quiero saber cuánto gasta el presupuesto de acuerdo a las genéricas. Tenemos que en personal y obligaciones sociales, ¿no?, las planillas para todo el año empezó con un monto de 110.525 soles y está ahora en 175.634. La ejecución del presupuesto en planilla está en un 34.3%. Pensiones y prestaciones sociales, 75.640, de la cual no se ha pagado absolutamente nada. Probablemente no tenga personal que ya está en condición de retiro o jubilado. La 23, que es bienes y servicios, tiene un monto de 733.000 y se ha incrementado a 948.000. Y en esta genérica de gasto tiene una ejecución de un 34.1%. Donaciones y transferencias, otros gastos que no son tan importantes. La otra genérica de gasto que es importante es adquisición de activos no financieros, que es dinero que pues se destina para ejecutar obras, ¿no? Está con un presupuesto institucional de apertura de 1.007.912 soles. Ha habido un incremento de 1.534.793 soles, ¿no? Sin embargo, si vemos la ejecución de su presupuesto está en un 6.5%, ¿no? Para el mes de junio es muy bajo en situaciones normales, ¿no? Quizá responda al tema de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad y por ello pues no ha podido ejecutar su presupuesto como debe, ¿no? Aún así se ve bajo. Yo imagino que ya el alcalde de la municipalidad, pues ahora que poco a poco se están reactivando los sectores económicos, tendrá que preocuparse un poco y empezar a hacer a funcionar toda la municipalidad para que las obras se ejecuten, ¿no? Y también se pueda ejecutar el presupuesto de la institución, ¿no? Es más o menos lo que se ve a grandes rasgos, cómo se ejecuta el presupuesto. Las tres principales genéricas de gasto que siempre se revisan es la 21, que es pago de planillas básicamente, la 23, bienes y servicios, lo que conocemos también muchas veces como gasto corriente, ¿no? Compras de útiles de escritorio, combustible,
todos aquellos bienes y servicios que se necesitan para que la entidad funcione, ¿no? Y el otro es la 26, adquisiciones de activos no financieros, que es el presupuesto para ejecutar obras, ¿no? Donde siempre si se tiene un buen criterio, debería estar el mayor presupuesto de la entidad, ¿no? Una ciudad que quiera progresar, quiera tener mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, debe ejecutar siempre obras, empezando primero por obras de saneamiento básico, ¿no? Eh, no es una buena idea gastar el presupuesto de inversiones en obras que no impacten en el beneficio de mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, si ahí tenemos un distrito donde todavía no culmino con el saneamiento básico, debería ser las primeras cosas que se debe hacer para poder también ir poco a poco haciendo crecer y desarrollar el distrito. Bien, habiendo visto el tema de presupuesto, vamos a ahora ver un poco brevemente el tema de presupuesto por resultado, ¿no? Que no es un tema nuevo en el manejo presupuestal, es un tema que ya tiene mucho tiempo. Sin embargo, pues todavía en algunas entidades no se maneja este tema de presupuesto por resultados, ¿no? Y vamos a ver un poquito para saber la finalidad, el sentido de manejar el presupuesto por resultado, ¿no? Eh, Sabemos, previamente debemos manejar el presupuesto público. Eso implica que, habiendo visto ya las diapositivas anteriores, sabemos pues que el presupuesto es un instrumento que permite gestionar al Estado los recursos con los que cuenta, ¿no? Buscando obviamente beneficiar a la población, a los ciudadanos, ¿no? Y en el cual pues se busca lograr las metas que se han establecido, ¿no? Debemos conocer, y esto no lo hemos visto anteriormente, de que para finalmente poder tener un presupuesto hay todo unas fases que deben de cumplirse, ¿no? La primera es la fase de la programación, ¿no? Que es la primera fase en la cual pues se van a estimar cuáles son los gastos que se va a realizar en el siguiente año fiscal, ¿no? Una vez que se ha programado, se pasa a la siguiente fase, que es la fase de la formulación, ¿no? En esta etapa de la formulación es donde se establece la estructura funcional programática de cada uno de los pliegos de las entidades, ¿no? Y dentro de las metas también que están en función a la escala de prioridades que tiene el Estado, ¿no? Y aquí se ingresa también las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento, ¿no? Que conocemos los más conocidos, pues que son recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, en el caso de las municipalidades, el Fondo de Compensación Municipal, que es conocido como Foncomún, algunas otras como donaciones y transferencias, bueno, y el ya tan comentado ya hace unos años, el tema del canon, ¿no? Del canon. Habiendo formulado el presupuesto, se pasa a la fase de aprobación, ¿no? Mencionaba que en situaciones normales quien aprueba el presupuesto del Estado es el Congreso de la República, ¿no? Sin embargo, hemos estado en una situación totalmente atípica, donde el Congreso no ha estado funcionando y ya hemos visto de que el presupuesto del Estado de este año se ha aprobado mediante un decreto de urgencia, ¿no? Bien, habiéndose aprobado,
sigue la siguiente fase, que es la fase de la ejecución, ¿no? Donde se aprueba el presupuesto institucional de apertura de cada entidad para después que hacer realizar la programación de compromisos anuales o conocido como PCA, ¿no? Bueno, y en esta etapa es la etapa en que se ejecuta el presupuesto público, que hemos visto incluso las fases de ejecución del gasto, que es el compromiso, el devengado, el girado y el pagado. Bueno, y una vez que se ejecuta, viene una última fase, que es la fase de evaluación, donde se busca medir los resultados que se ha obtenido, ¿no? Por eso que es importante esta evaluación, porque podemos determinar si es que el presupuesto del Estado se ha gastado en forma eficiente o no. Sin embargo, pues es algo que bien difícil hacerlo, ¿no? Como no había una buena información, no se veía que el presupuesto del Estado se gastaba en forma eficiente y eficaz, es que entra este tema de presupuesto por resultados o PPR, como es conocido, ¿no? En el cual consiste en que es una manera de no solamente asignar, sino también aprobar, ejecutar y evaluar el presupuesto público, ¿no? Con este presupuesto por resultado, todos estos procesos que se realizan en una forma tradicional, lo que buscamos es modificarlo, cambiarlo, ¿no? Y este proceso se centra ya en instituciones, en programas y o proyectos y en líneas de gastos o insumos. ¿Correcto? Entonces, el presupuesto por resultado es una estrategia de la gestión pública, ¿no? Que busca, ¿qué cosa? Asociar la asignación del recurso a un producto o un resultado que debe ser medible, ¿correcto? Y este resultado medible debe estar o debe hacerse en beneficio de la población a la cual se va a beneficiar con este proyecto o con este producto, ¿no? Entonces, para este presupuesto por resultado se requiere la existencia de definiciones claras y objetivas de qué cosa. ¿Cuál es el resultado que se desea alcanzar? El compromiso que va a tener la entidad para alcanzarlos. La entidad también debe designar a un responsable o responsables para poder implementar los instrumentos del presupuesto por resultados y también para qué, para hacer la rendición de cuentas de este gasto público, ¿no? Entonces, el establecimiento de mecanismos también para generar información sobre los productos y resultados y la gestión realizada para su logro, ¿no? Entonces, cuando todo este tema esté claro, recién una entidad puede firmar un convenio de presupuesto por resultados con el Ministerio de Economía. Ahora, ¿por qué es importante este tema del presupuesto por resultados? Porque permite de que se realice un gasto del recurso público en una forma eficaz y eficiente, ¿no? Se prioriza todo aquel gasto público, todos los gastos públicos que vayan o contribuyan al logro de los resultados que buscan beneficiar a la ciudadanía, ¿no? A todos aquellos beneficiarios de un proyecto de inversión pública, ¿no? Ahora, también que ayuda el presupuesto por resultado, que permiten tomar mejores decisiones que estén en función de la información que se ha generado, ¿no? Estas decisiones tienen que verse en un tema de presupuesto y en un tema de gestión, ¿no? Entonces, al tener mayor información con las evaluaciones que se realizan, permite que las autoridades de una entidad puedan tomar mejores decisiones buscando el beneficio de la ciudadanía, pero también buscando que se cumplan los objetivos nacionales del plan estratégico nacional, ¿no? Que
Los planes estratégicos de cada entidad deben estar en función de los objetivos del plan estratégico nacional, ¿no? No es posible de que si los objetivos del plan estratégico dicen vayamos al norte, los objetivos de mi plan estratégico dicen vayamos al sur, no habría una coherencia, por lo tanto la entidad no estaría sumando al cumplimiento del plan estratégico nacional y no estaríamos beneficiándonos en realidad toda la ciudadanía, ¿no? Ahora, el presupuesto por resultados se puede aplicar a todos los niveles de gobierno, a entidades del nivel nacional, entidades del nivel regional y entidades del nivel local, ¿no? Entonces, cada entidad puede implementar el presupuesto por resultados, ¿no? Ahora, ¿qué instrumentos se usan en el presupuesto por resultados? El primero son los programas presupuestales, el segundo seguimiento, el tercero evaluación de independientes y el cuarto incentivos a la gestión. Respecto a los programas presupuestales, sabemos que son categorías presupuestales, ¿no?, que permiten funcionar como un instrumento en el presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, estos programas presupuestales están orientados a proveer productos, sean estos un bienes o un servicios. ¿Para qué? Para conseguir un resultado específico en beneficio de la población. Y contribuyen estos programas presupuestales al logro de un resultado final que está asociado a un objetivo de una política pública del Estado. El seguimiento, ¿no?, es un proceso continuo de poder obtener información y hacer el análisis respectivo de este, ¿no? Entonces, nos va a permitir conocer en qué medida un programa presupuestal está logrando los resultados esperados, ¿no? Las evaluaciones independientes permiten hacer un análisis del diseño, la gestión, el desempeño, los resultados y los impactos de esta intervención pública, ¿no? Esta intervención pública que puede ser por un proyecto, por un programa en curso o un programa que ya se ha concluido, ¿no? Y entonces, la evaluación de independiente nos va a brindar información confiable y útil. ¿Para qué? Para poder tomar las mejores decisiones en aspectos de presupuesto y en aspectos de gestión que va a tener la entidad o el titular de la entidad, ¿no? Finalmente, el presupuesto por resultados nos va a beneficiar con incentivos, ¿no?, a la gestión. Entonces, toda aquella entidad que tenga algún programa presupuestal dentro del presupuesto por resultados nos va a permitir llegar a estos logros de una forma más rápida, ¿no? Y entonces también el presupuesto se vincula en forma directa con las mejoras que debe haber en las gestiones específicas, ¿no? El logro de los resultados va a permitir que también la entidad pueda beneficiarse con mayores presupuestos, ¿no? Bien, hasta acá hemos llegado con esta presentación. Les agradezco mucho y le voy a dejar finalmente con un video que nos va a poder permitir complementar lo que hemos dicho de este tema que es presupuesto por resultados. Parece algo simple de hacer, pero programar y ejecutar un presupuesto es vital. Con un presupuesto se construyen las finanzas de una familia, de una empresa, de una organización e incluso de todo un país. Pero mal ejecutado, también puede destruir sus sueños. Por eso no se trata de gastar por gastar.
Cada hogar es el lugar ideal para aprender a priorizar gastos. En época escolar, los niños necesitan útiles. ¿Usarían ese dinero para pintar la fachada de la casa? Y cuando llegan los recibos mensuales de luz, del agua o la hipoteca, ¿gastarían ese dinero en comprarse un televisor último modelo? La respuesta es evidente. No, no lo harían. Si alguno respondió sí a una de estas preguntas, recomendamos repasar de forma urgente sus prioridades. Ahora que ustedes, alcaldes y presidentes regionales, están en el sillón de quien toma las decisiones, es imprescindible que inviertan con eficiencia y efectividad los recursos que tienen. En todo el Perú existen 1.852 municipalidades y 26 gobiernos regionales. Juntos manejarán este año un presupuesto de más de 34.000 millones de soles. Lo primero es conocer las necesidades de la población para gastarlo en resultados que mejoren su calidad de vida. En algunas regiones del país, solo 1 de cada 10 niños y niñas comprende lo que lee. Incluso hay distritos donde ninguno alcanzó niveles satisfactorios de comprensión lectora. ¿Y sabían que en algunas provincias y distritos, más de la mitad de los niños y niñas menores de 5 años está crónicamente desnutrido? Para reducir los índices de desnutrición infantil, uno de los medios más efectivos es tener agua potable y desagüe. Estas son prioridades, es decir, lo urgente. Por ello surgió la reforma del presupuesto por resultados, que busca que los recursos públicos se dirijan a resultados que beneficien y mejoren la calidad de vida de más ciudadanos. Se implementa a través de 4 instrumentos: los programas presupuestales, las acciones de seguimiento, las evaluaciones independientes y los incentivos a la gestión. Pero para implementar la reforma es fundamental trabajar en equipo, articulando esfuerzos desde todos los niveles de gobierno. Este es el momento de hacerse las preguntas correctas. Construir gigantescas piscinas allí donde escasea el agua, o priorizamos en brindar agua de calidad y saneamiento. Construir pomposos monumentos, o luchamos contra la desnutrición infantil. Hacer grandes plazas y palacios municipales, o invertimos en mejorar los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Un presupuesto puede ser la herramienta más eficaz para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero mal empleado se convierte en un obstáculo que frena el desarrollo y progreso que la población necesita. De cada uno de ustedes depende implementar adecuadamente la reforma del presupuesto por resultados. No todas las grandes obras se construyen con cemento. Gastar en lo importante es construir un Perú más justo y equitativo, más inclusivo. Invertir bien el dinero de su pueblo, con resultados para todos. Ahora es cuando.